La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Marcos Amarripa, él es director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna. Marco, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Al contrario, Juan, tu auditorio, a sus órdenes. Y bueno, pues un dato que nos llamó mucho la atención y que creo que resulta preocupante, como es este incremento sustancial en el índice de violaciones. Si pudieras compartir con el auditorio esta información y el reporte de delitos correspondientes al mes de agosto. Sí, así es, Juan. Pues mira, sí nos preocupa este tema en particular, aunque no le damos el seguimiento dentro de la metodología del Observatorio Nacional, pero te puedo comentar que julio de este año ha sido el mes más alto de denuncias de violaciones en los últimos 5 años en Torreón. Además que llevamos ya un acumulado de enero a julio, que son las últimas cifras oficiales que tenemos, de 51 denuncias, también superior a años anteriores. Es decir, no veíamos estas denuncias en los últimos 5 años, y obviamente pues esto nos preocupa. Gómez Palacio, por otro lado, no presenta ni siquiera la mitad de denuncias que Torreón, solo presenta en lo que va de este periodo de enero-julio de 22 casos. Y obviamente pues esto empieza a prender algunos focos rojos, ya que muestra una clara tendencia a la alza a partir de diciembre del año pasado, que inició con 7 denuncias y que se ha mantenido en ese promedio mensual en lo que va del año. Aquí es importante señalar una inconsistencia muy clara en los años 2014 y 2015, donde solamente se reportaron 5 y 4 denuncias respectivamente. Volvemos a tener una deficiencia muy clara en la calidad de la información que se proporciona por la autoridad. Aquí obviamente cuestionamos mucho si no se registraban, qué fue lo que sucedió, porque obviamente la autoridad solo se limita a reportar el número de denuncias. Es necesario que se precisen más detalles para poder hacer políticas públicas más efectivas, la edad o el sexo de las víctimas, el probable agresor, si hay castigo, algo que de este delito en particular muy pocas veces se denuncia, y sobre todo para cambiar esta percepción que muchas veces tenemos al escuchar la palabra violación, esta impresión de que es en la calle, por la noche, a una mujer, un ataque, etcétera. Y hay que entender para trabajar eso en la prevención. Las violaciones se dan principalmente en la familia y en su mayoría no se denuncian. Y creo que eso es muy grave, y que hacen muchos de estos delitos impunes, ¿no? Entonces, en el tema de violación, pues obviamente nos preocupa y nos acercaremos a la autoridad para poder solicitar toda esta información más a detalle y poder actuar aquí en consecuencia, ¿no? Ahora, también influye muchísimo, Marco, el hecho de que, como tú lo comentabas, en este tipo de delito en particular, en muchas de las ocasiones ocurre dentro del seno familiar y por este motivo, pues no se denuncia, ¿no? Entonces, ¿se tiene algún cálculo de la cifra negra que pudiera haber en los delitos de violación? No, pero a nivel nacional no lo tenemos aquí, obviamente, pero a nivel nacional, según las estadísticas que saca el INEGI, que son las más cercanas a esto, son 9 de cada 10 delitos de violación no se denuncian, son los que tienen un mayor alto de porcentaje de cifra negra. Por eso es importante analizar cada expediente para ver exactamente qué fue lo que sucedió. Muchas veces el que un familiar toque de forma sexual a un menor ya se considera violación. Entonces, para poder identificar algún patrón, como lo vimos hace un par de años, no sé si recuerden, de un violador serial en Gómez Palacio, pues bueno, se actúa en consecuencia. Aquí, desgraciadamente, no tenemos esa información, por eso hemos estado muy cerca de las autoridades para solicitar más a detalle cada expediente, cada carpeta, y poder identificar algún patrón para poder darle solución más precisa a esta problemática, que obviamente ya con estos índices delictivos, pues ya nos empieza a preocupar de sobremanera. Claro.
Ahora, ¿a qué se debe esta divergencia de cifras entre lo que dan a conocer unas corporaciones o unas instituciones y otras? Pues mira, pues finalmente son de fuentes, pueden ser fuentes distintas. Obviamente, si estamos muy limitados, eso lo hemos dicho en cada oportunidad que tenemos, las autoridades se limitan únicamente a reportar el número de denuncias. Hoy esta cifra, esta estadística, se hace también para desplegar alguna estrategia de seguridad, sobre todo el gobierno federal. Ahora, como bien saben, se anunció por parte de la Secretaría de Gobernación desplegar una nueva estrategia de seguridad en los municipios que concentran los homicidios dolosos. Obviamente esto no nos parece muy adecuado. Aquí vimos en la región una disminución significativa de estos delitos, pero hoy nos preocupan de sobremanera, sobre todo en este año, los robos a negocio y los robos a transeúnte, en donde llegaron a su punto más bajo en estos dos delitos en particular en diciembre del año pasado, pero a partir de enero se han incrementado considerablemente. Por ejemplo, el robo a negocio ya se cuadruplicó de lo que se presentó en enero al mes de julio, ya es 4 veces más. El robo a transeúnte es 3 veces más. Es decir, hay una clara tendencia a la alza en todo el 2016 de estos dos delitos en particular, que obviamente pues el robo a negocio pues pega directamente al patrimonio de las familias, ¿no? Muy bien. Ahora, por otra parte, Marco, quisiéramos conocer tu opinión sobre este desmentido oficial de que Torreón se ubica dentro de las primeras 50 ciudades más violentas del país. Lo dijo el propio gobierno del estado. Y bueno, pues por otra parte, la semana pasada se daba a conocer que Torreón estaba en el lugar número 43. ¿Qué opinión te merece? Sí, efectivamente, si hacemos un ranking del número de homicidios dolosos en los municipios del país, en los más de 2,000 municipios del país, Torreón aparece al cierre de julio en el lugar 43 con 51 homicidios. Obviamente la estrategia, si se toma en cuenta esto, obviamente yo la cuestionaría de sobremanera, porque partimos obviamente de un delito que no debe de marcar la pauta para crear estrategias muy específicas. Yo creo que la estrategia debe de cambiar. Obviamente más recursos siempre es más de lo mismo, y obviamente no vemos buenos resultados. Quizá la estrategia no debe estar enfocada en dónde se presentan más homicidios, yo creo que, o robos o secuestros, etcétera. Yo creo que debemos de cambiar esa percepción y quizá cambiar la estrategia para ver en qué municipios es donde se castigan menos esos delitos. Finalmente esta parte es fundamental, porque nos podemos pasar la vida contando, pero si no contamos cuántos delitos de estos se castigan, se judicializan, cuántos de ellos tienen sentencias, cuántos de ellos ahora con el sistema de justicia penal se alcanzaron medidas cautelares, reparaciones del daño. Yo creo que ahí es donde se tiene que reforzar más aún, que es en el índice de impunidad, y fortalecer la procuración y la administración de justicia, que en ese sentido la capacidad institucional ha dejado mucho que desear, sobre todo en asuntos locales, ¿no? Tenemos una pregunta que te hace Enrique Ramírez. Radio Escucha dice: a ese caballero que está hablando, ¿quién lo elige y dónde hay que ir uno para participar en ese consejo? Pues mira, este es un consejo cívico de instituciones. Les dejo mi teléfono, se puede sumar cualquier ciudadano. Obviamente lo que hacemos es labor de investigación con cifras oficiales. Con gusto podemos charlar para sumar más esfuerzos. Creo que esta es una suma de esfuerzos, como bien lo dice el nombre, de instituciones, pero también de ciudadanos, que realmente son las que hacen fuertes a las instituciones. Y obviamente estamos abiertos para poder dialogar y donde podamos ayudar a poder tener un diagnóstico más certero para que las autoridades actúen en consecuencia. Yo aprovecho para felicitar esta dinámica. Yo venía escuchando aquí el programa
también me sumo a este ejercicio ciudadano, Juan, que yo también los felicito de sobremanera. Cuenten también con mi aportación para este ejercicio. Creo que es una muestra muy, muy, muy clara que cuando la sociedad civil se organiza, hay muy buenos resultados. Y este es un claro ejemplo, y creo que debemos de seguir sumando esta iniciativa que no tiene otro fin más que recuperar algo que se perdió y que esto tenga un detonante para la región, ¿no? Excelente, me da muchísimo gusto escuchar eso, Marco, y precisamente sigo recibiendo una gran cantidad de comentarios del auditorio que se está sumando a esta campaña, al igual que tú, Marco, y como siempre, bueno, pues siempre el último día es cuando se aprieta y se logra el objetivo. Muchas gracias, Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio, un abrazo.